Vamos a ir directamente a la Biblia. Abre por favor tu Biblia en Romanos capítulo 8 y vamos a orar una vez más. No nos cansaremos de pedirle a Dios misericordia, dirección para que podamos penetrar en la verdad del Evangelio y su palabra pueda hacer el trabajo en nuestro corazón. Así es que acompáñame a orar por favor esta mañana nuevamente y que el Espíritu Santo nos enseñe. Oremos. Señor, gracias una vez más al abrir la Biblia. Tú nos hablas con claridad y esperamos, Señor, poder ir al texto de manera pura, que tú nos hables y tú puedas hacer tu obra en nosotros. El Señor Jesús dijo que su palabra jamás regresaría vacía, que haría y cumpliría su propósito en nosotros y que los que nos hace diferentes o nos santifica es tu verdad, tu palabra es la verdad. Gracias por esta mañana y lo ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesús y la iglesia dice amén. Ok. Sabemos, bueno, traté de explicarte un poco que la carta a los Romanos tiene 16 capítulos. Y si las matemáticas no nos fallan, el capítulo 8 es la mitad, ¿ok? Y estamos en la mitad de la carta. Y en un sentido muy práctico, y no puedo entender de tal manera como la soberanía de Dios, de alguna manera, permitió que la mitad de la carta cayera en esta sección, en el capítulo 8. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema fundamental. Martín Lutero dijo que esta era la joya del Nuevo Testamento en cierto sentido. Él se atrevió a decir que era una joya, que era como un diamante, y que el capítulo 8 era la parte más brillosa del diamante. Los diamantes tienen algunas caras, pero parece que alguna de las caras emite más brillo que las otras. Y también el capítulo 8 es el capítulo más largo de la carta. Tiene muchas cosas alrededor capítulo 8 y es tan vital para mí, si vamos estudiando paulatinamente la carta a los Romanos, el por qué el capítulo 8 se vuelve tan fundamental en su expresión en la carta. ¿Por qué es tan importante que tú y yo pudiéramos entender capítulo 8? Porque hay una distinción y de alguna forma hay cierta controversia en cuanto a alguna postura de algunas corrientes cristianas que es importante que yo aclare esta mañana. Muchos venimos de un contexto religioso, algunos más que otros. Otros solamente pues teníamos de nombre alguna idea religiosa y no por convicción, sino por herencia, porque era la forma cultural en la que habíamos crecido. No estoy criticando eso. Y la verdad es que en lo personal nunca conocí a fondo lo que creíamos como parte de la iglesia oficial en la que casi todos los mexicanos nacimos o crecimos. No todos, pero la mayoría sí, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia católica romana, en el cual muchos crecimos y hacíamos ciertas prácticas en determinado momento. Y como no entendía mucho, solamente había algunas cosas que decían que eran importantes, y entre ellos estaban los sacramentos, ¿verdad? No me lo sé, no sé y no quiero decir algo que no es propio y creo que eso fundamenta mucho de la convicción de la Iglesia Católica Romana. Y de los sacramentos uno que llama mucho la atención es la absolución. ¿Se han oído esta palabra? Y se ocupa un intermediario para poder ser absuelto, ¿verdad? Es decir, que en un momento ya crítico o no tan crítico, pero tú necesitas la absolución de una autoridad para que cuando vayas y confieses tus pecados, entonces pueda ser absuelto, ¿verdad? Con la contrición y con el arrepentimiento y todo lo que viene y conlleva que pueda efectuarse la absolución. Y bueno, pero como en este ritmo, pues siempre se vuelve a pecar, está la persona constantemente buscando la absolución. Y no quiere nadie morirse desde el rito de la Iglesia Católica, morirse sin que traigan al Padre y le dé la absolución y entonces te puedes morir en paz. Sin embargo, capítulo 8 de Romanos, en esta parte de la luz del Evangelio, hay algo que yo quiero decirte que cuando lo entendemos trae una palabra que es fundamental para mí. Y creo que para el Evangelio y quizás lo sea para ti esta mañana. Y es la palabra seguridad. ¿Vivimos en un país inseguro? Sí, ¿verdad? Lo que más lastima ahorita a nuestra nación es el alto índice de inseguridad. ¿Te sientes seguro viajando por las carreteras de México? ¿Por la libre te irías?
No, ¿verdad? ¿Saldrías en ciertas partes de la ciudad tranquilo de madrugada? Porque estamos viviendo un clima de inseguridad. Y no nos sentimos seguros en nuestro propio país. Pero qué bonito es sentirse seguro, ¿no? Saber que puedes transitar libremente. Pues aquí la idea que Pablo quiere decirnos a nosotros, que en Cristo podemos estar seguros. Y que la seguridad de salvación, desde lo que yo puedo entender y acercarme, es vital para la vida del cristiano. A mí no me gusta vivir en inseguridad. Me gusta vivir seguro, pero más de lo que Dios ha hecho, ha dicho y ha prometido. Vamos a dar lectura a los primeros versículos del 1 al 8. Y ya les voy a decir cuál es el título y por qué es tan importante para nosotros entender que en Cristo estamos seguros. Y hay dos palabras que van a ser clave, que otra vez Pablo va a tocar, que es la palabra justificación y santidad o santificación. Voy a darle lectura, sígueme por favor, y voy a tratar de explicar esta mañana los primeros versículos, si el tiempo nos da, porque quiero respetar lo que tenemos como tiempo de nuestra reunión. Por tanto, conclusión, después de lo que dijo en capítulo 7, que hablamos todo el capítulo, si estuviste la semana pasada y no quiero recordártelo todo, pero dijo que ya no somos esclavos de la ley ni del pecado, sino somos esclavos ahora de Cristo, y que una vez que muertos al pecado ahora vivimos para un nuevo esposo, que es un gran esposo, que es Jesús. Hizo la comparación del matrimonio. Entonces Pablo conecta la siguiente idea: por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, por causa de la carne Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La razón, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Termino, dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, Pablo nos va a aclarar que podemos estar seguros en Cristo. Y aquí la primera parte es, por tanto, conclusión de lo que dijo o ha venido tratando de enseñarnos por largos 7 capítulos. La declaración delante de Dios. ¿Cuántos justos habemos delante de Dios? Ninguno. ¿Cuántos han pecado? Todos. ¿Quién busca a Dios? Nadie. Ni el pecador más perverso, ni el moralista, ni el religioso. Todos estamos en la misma canasta. No es por obras, no vamos a ser declarados justos porque hacemos buenas obras, porque venimos al río de gracia, porque te portas bien. Vas a ser declarado justo, dijo el apóstol Pablo y Jesús, si confías única y exclusivamente en Él, en Jesús. Pero no solamente eres declarado justo, puedes estar seguro. El título de esta mañana en la predicación se llama, con una sola palabra, absuelto. Absuelto. ¿No qué vas a hacer? Absuelto. Ya lo eres. Esto es un término forense o legal. Es haber sido declarado justo, inocente. Ya estás absuelto. ¿Qué pasa cuando una persona, un juez, hace, valga la redundancia, un juicio y queda absuelto? Y le dice, usted es libre. ¿Cuál es el estatus entonces legalmente de esa persona? Libre. Ya no es culpable. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debe vivir? ¿Como libre o como culpable? Como libre. ¿Estamos ahí? La pregunta es si todos los que son gente que ha sido convicta o exconvicto vive siempre con libertad. Como que trae un recuerdo de que alguna vez fue culpable y estuvo encarcelado. Y entonces la labor de la sociedad es reinsertarlo a la sociedad. Pero el primer peligro o el primer obstáculo, mejor dicho, con el que se encuentra es que necesita, para poder encontrar trabajo, un documento.
¿La carta de qué? Carta de policía de no antecedentes penales. Porque muchas empresas necesitan esa carta para ver si te dan el trabajo. Y si has estado alguna vez con un problema legal, ¿dónde apareces? Y dice nombre y apellido. Vázquez Martínez, lado. Híjole. ¿Cuántas veces estuvo en la cárcel? ¿Alguien ha estado en la cárcel? No levante la mano. ¿Sabes que está tu registro de antecedentes penales? Y de acuerdo a la gravedad del delito, pues es si te dan la carta, entonces no te la podemos dar. Ahora, legalmente se supone que si ya quedaste libre te dan una carta de no antecedentes penales, ¿sí o no? ¿Los abogados, hay abogados aquí? ¿Te la dan o no? Después de un tiempo te la dan. La pregunta es si nosotros tenemos una carta de antecedentes penales en el archivo celestial. Hágalas. ¿Sí o no? Sí, pero no. Vayan al texto. Por tanto, ¿cuánto? ¿Qué es ninguna? Nadie. No hay ninguna ¿qué? A ver, ve al archivo de los culpables. ¿Tu nombre? ¿No está? ¿Absuelto? ¿Y el expediente? El expediente tuyo se le cargó a alguien. Quitaron tu nombre y pusieron el nombre de alguien. ¿Y sabes quién es ese alguien? Es Jesucristo. Dice, por tanto, no hay ninguna. ¿Y qué es ninguna? Nada. Ninguna condenación. Pero ya está el requisito, la condicionante. Lo que hace que tú o la persona no esté ¿qué? Condenada, libre de cualquier antecedente o culpa penal, porque todos, según la Escritura, cometimos infracción de la ley de Dios. Todos. Y cuando dicen todos, es todos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una afirmación contundente, ya no hay condenación. Pregunta, ¿eso te puede hacer sentir seguro? ¿No deberíamos estar seguros? Pero no solamente seguros, sino contentos. Cuando uno paga una deuda pesada, económicamente, cuando das el último abono, ahí con Don Cristobalón o en los Muebles Américas, bueno, ahora ya es Coppel, ¿verdad? Cuando das tu último abono en Coppel y te entregan la factura de tu pantalla de 72 pulgadas que pagaste en 20 años, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ya no, dices, ya no debo nada, ya no tienes temor a que te timbren la puerta, ¿verdad? Y veas el cobrador de la moto y te ¿qué? Te escondas o todos. ¿No se siente uno libre? Pues es una analogía muy ridícula. Porque lo que más puede es que te embarguen y te lleven la tele 72 pulgadas en la que ves Rosa Salvaje. Exactamente, y enojada también, dice que se la lleven. Aquí es la condenación eterna, según la Biblia. No estamos hablando de una deuda comercial, estamos hablando de la deuda que iba a determinar tu eternidad y mi eternidad. Así es que la pregunta es, si ya no hay condenación, aunque Pablo en el capítulo anterior, si recuerdas, dijo, a veces hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer, no lo hago, y entonces estoy en que hago lo bueno, y lo quiero hacer, y no lo hago, y lo que no quiero hacer, ¿qué terminó? Haciéndolo. ¿Y qué dice? Miserable de mí. ¿Quién me librará de esta disyuntiva y de esta lucha que tengo todos los días internamente? Jesucristo. Mi pregunta es, si ya no estamos condenados, ¿estamos seguros? Yo estoy seguro. Y mi pregunta es, si yo vuelvo a pecar o me equivoco, ¿estoy nuevamente en el expediente de los culpables? Bueno, eso algunos lo creen. ¿Cuántos pecados esto va a hacer para volver a condenarme y perder la salvación?
Es que hay pecados veniales y otros mortales. Si me explicaran aunque la Biblia cuál es cuál, lo que sí creo que hay pecados que traen mayores consecuencias que otros, pero Santiago dice, ¿cuántos pecados se necesitan para quebrantar toda la ley? Uno. ¿Cuántos? Uno. Y si quebrantas uno, ¿te haces culpable de cuántos? De todos. Entonces ya perdí la salvación. ¿Cómo puede vivir una persona segura saber, ya la perdí hoy? ¿Ya? Si yo me muero ahorita, ¿qué? No, pero me arrepiento, me confieso, ya la gané de nuevo. No hay ninguna condenación, y aquí está el requisito. ¿Cuál es el requisito? Los que están en Cristo. Ahora, es vivir en la esfera de la vida de Cristo. Se evidencia en la conducta porque vive bajo la ley del poder del Espíritu en contraste con la ley de la carne. La vida en Cristo es una palabra muy interesante que se llama Zoe, es vida. ¿Has oído la palabra zodiaco? Sí. ¿Todavía vives tú por el zodiaco? ¿Cómo me va a ir hoy? Leo el zodiaco. Y luego dicen algunos cristianos, ¿cuál signo eres? Yo siempre digo, yo soy signo positivo. ¿No había gente que venía a los horóscopos y leían su signo? Leo. Hoy, Leo, tienes que vestir de amarillo. Hoy vas a encontrar a alguien que te va a hablar, era el zodiaco. Zodiaco, ¿verdad? Zoe, vida, la rueda de la vida. Y se hacía por las 12 constelaciones. Algunas culturas decían, la vida es a través de las constelaciones y tú tienes que dirigirte por las energías astrales. ¿Hay gente todavía aquí así? Bueno, la palabra en la Biblia dice Zoe, pero la Zoe ¿en quién? En Cristo. La vida, someterte a la vida ¿de quién? De Cristo. Por eso es la preposición gramatical en. Yo les he dicho que esa preposición es sumamente importante entenderla. Porque en el antiguo griego o en el griego común de hace 2000 años, es como haber sido tragado por el león. Que un león te tragara. Si te dijeran, ya se lo tragó el león, la idea es ¿dónde está la persona? Dentro del león. O a los que les gusta la ciencia, ¿qué son los hoyos negros? ¿Sí han oído que son hoyos negros, no? No los barros negros, los hoyos negros. En el espacio, ¿qué pasa con los hoyos negros? ¿Se tragan qué? Lo que pasa se lo tragan y no saben a dónde. Pues es como si un hoyo negro te tragara, pero en Cristo. Está padre, ¿no? Pero sabemos que no es nuestra realidad humana. Que aunque estamos en Cristo, seguimos pecando y batallando. Entonces, los que están en Cristo ya deben de vivir de una manera segura, porque están en Cristo. Cristo nos ha liberado de esa imagen del esclavo que ha sido liberado, de una ley que se llamaba el pecado, que lleva a la muerte, según la Escritura, por el poder del Espíritu Santo. Es vivir la vida en Cristo con la ayuda y en la esfera del Espíritu Santo. Aquí el pecado es personificado como un principio destructivo y depravado. Y el problema es que el pecado, ¿sabes dónde vive? En nosotros. Y hay una lucha de todos los días. El mismo Pablo nos lo dijo el capítulo anterior. El pecado es destructivo, es depravado. Y ese reina sobre los incrédulos, como tú y yo lo éramos hace algún tiempo, como incrédulos, pero persiste en el creyente. En unos domina, pero en nosotros también, ¿qué? Persiste. Especialmente como amo o esclavo que reparte el pago con la moneda de la muerte. Este amo y amado pecado paga mal, paga con la muerte. Pero Pablo dice lo siguiente, siguiendo en el mismo versículo, vamos por favor. Por tanto, ya no hay que. Eso te tiene que hacer una persona segura, porque no depende de tus méritos de desempeño, depende de la obra de Jesús. La pregunta es si yo estoy o no en Cristo y en la seguridad que ofrece Jesús. Y aquí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, otra vez, en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Cristo te hace libre
y la consecuencia según la Biblia, que es el pecado, la paga del pecado es la muerte. Hoy en la ley de Cristo no tenemos muerte, sino tenemos Zoe, vida en Cristo. Ok, la ley fue limitada y ya vimos, y no voy a repetirlo porque sabemos que la ley se resume a veces en 2, pero luego sabemos que está en 10 y luego se extendió a 613 mandamientos y que todos la quebrantamos. La ley está limitada en un sentido. Los 10 mandamientos, que son buenos, porque son buenos, no pueden cambiar ni salvar a nadie. Si la gente cree que portándose bien y cumpliendo los 10 mandamientos se va a salvar, está completamente equivocada según la Biblia, no según yo. Y el problema es que mucha gente piensa que cuando muera Dios va a hacer una evaluación, ¿verdad?, entre lo bueno que hizo y lo malo que hizo. Y vamos a hacer haberes y deberes en tu libro de contabilidad. La pregunta es, ¿te irá a alcanzar los números de haberte portado bien para irte al cielo? Según la Biblia dice, no vas a alcanzar. No vas a poder. Es imposible. Por una simple y sencilla razón. ¿El problema es la ley o eres tú? ¿O soy yo? Solamente 2, 3 se animan a decir. Yo soy el problema. Es como los enamorados, ¿verdad? No eres tú. Soy yo. Se siente bien gacho que le digan eso a uno, ¿verdad? Si alguna vez te lo dijeron. La ley no es el problema, porque la ley es buena, porque viene de Dios. El problema soy yo. Por eso la ley la limita y no la limita Dios, la limitas tú porque no la puedes cumplir ni yo la puedo cumplir. Eso es lo que Pablo dice. ¿Por qué? Porque hay una palabra que también es importante, es la palabra carne. Y no estamos hablando de volumen ni tamaño. No es uno más carnal porque es más grande o porque no. La palabra carne, que es el aspecto físico de la persona, lo distingue del alma, de lo inmaterial. Y es en el cuerpo donde el alma se manifiesta. Repito. Es en el cuerpo donde el alma se manifiesta. ¿Sí entienden ese principio? Repito. Es en el cuerpo donde el alma se manifiesta. Piensa en los 10 mandamientos. Para poder mentir, ¿qué ocupas? ¿La boca o no? Para poder matar. Y no digamos de los otros pecados, ¿verdad? Piensa en todos ellos. ¿Para honrar a los padres se ocupa el cuerpo o no? ¿O deshonrarlos? Piensen en eso. ¿Honramos a los papás con lo que hacemos? ¿Sí o no honramos a los papás? Con lo que hacemos, si obedecemos. Entonces, el cuerpo manifiesta lo que hay en tu alma. La carne. Por eso Pablo dijo que este instrumento o se vuelve para iniquidad o para justicia. La pregunta es, ¿cómo estás usando tu cuerpo? ¿A quién sirve tu cuerpo? ¿A qué sirve mi cuerpo? Tus ojitos. Pajaritos, ¿qué ven? ¿Qué entra por la ventana del alma? ¿Qué escuchan tus oíditos? ¿Qué habla tu boquita? ¿Se dan cuenta cómo hila? Ahora, o vivimos bajo 2 esferas, la espiritual o la carnal. No hay más que de 2, según Pablo. Y Pablo sabía que la carnal es fuerte o no. Sí. Quiere. Uno es débil. Pero él tiene que ir a un poder superior al de la carne. ¿Y cuál es ese poder? La vida del espíritu, dijo. No traigo una moneda. Soy pobre y de familia numerosa. Préstame una moneda, por favor. Gracias. Me hacían falta 10 pesos, Rubén, gracias. Sé que todos están acostumbrados. ¿Alguien se ha echado un volado? Ok, lo voy a aventar.
¿Qué cayó? No es lo que cayó, es que aquí se efectuó una ley para que cayera. ¿Cuál ley fue? ¿Por qué se cayó en el piso? Por una ley con la que vives todos los días, y se llama ley de la... Pero hay dos maneras de echar volados, o que caiga al suelo, o que otra ley superior a la de la gravedad en este momento evite que la moneda caiga. Aunque no creas, estas manos débiles vencieron en este momento la ley de la gravedad. ¿Se dieron cuenta de eso o no? ¿Sí o no la vencí? Pero esta ley está limitada a mía. ¿Creen que yo me puedo aventar del río y yo mismo me puedo salvar? ¿Quién va a vencer? La ley de la gravedad. Acabo de vencer. Pero ¿cuál es la única ley que puede vencer la ley del pecado? ¿Tú? ¿Yo? La ley del Espíritu Santo. Él hablándote todos los días a través de la Biblia y de la oración. Ponte a cuentas con Él. Reconoce tu debilidad, tu pecado, tu inclinación. Decirle, Señor, yo no puedo. No dejes que te engañen. Sí puedes. Tú no puedes. Pero Cristo sí puede. ¿Se dan cuenta? Dos leyes. Ok. La carne, la sarx, es el aspecto físico. Y el yo manifiesta, ¿verdad?, lo que hay en nuestra alma. Siguientes versículos. Número 1, entonces... libre de ser condenado, eso te debe dar seguridad. ¿Okay? Versículos 3 y 4, la suficiencia de Cristo, y aquí está la clave. Por eso Pablo lo dijo, los que están en Cristo. Cristo es la clave de toda la ecuación en la salvación. Es en Jesús. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa, aquí dice Pablo, ¿de quién? De nosotros, no de la ley. La ley la debilitamos cuando la quebrantamos. Puede haber una ley muy buena que nos rija, pero si tú y yo la quebrantamos, ¿es que la ley era mala o los que la quebrantamos? Pregunta, ¿la ley de vialidad es buena que te pongan un semáforo en rojo y permitir que sea tan repetitivo? Pues es la que más se me ocurre. ¿Está bueno que haya altos? ¿Por qué si es bueno? Si mi carro trae 6 velocidades y ruge bien bonito, yo no me quiero parar. Hasta los topes son buenos, dice Rubén. ¿Por qué? ¿Por qué me prohíbes alto si no puedo ni explotar mi carro aquí? Y me quiero pasar que el alto, mira cómo ruge la vida. ¿Es bueno no que haya altos? Porque puede venir otra persona tranquila y ¿qué va a pasar si la chocas con ella? Y lo puede hasta matar. La pregunta, ¿lo malo era la ley de tránsito? ¿O tú que no respetas la ley de tránsito? ¿Y quién debilita la ley? Nosotros. ¿Se dan cuenta? Perdón por el ejemplo, pero esto nos ayuda a entender. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de nosotros, Dios lo hizo. Nuestro Dios no es un Dios aguafiestas. Me encanta cómo describe aquí Pablo a Dios. ¿Quién va a resolver el problema? Dios. Y ustedes no pueden. No van a poder. Y la ley no fue para aburrirlos. Ya vimos anteriormente, si recuerdas, que la ley tenía un propósito fundamental. Demostrarnos cuán pecadores somos. Como un espejo, ¿verdad? Dices, híjole. El espejo no miente, mis amados hermanos. Y la ley es como un espejo que refleja nuestro pecado y nuestra tendencia a pecar. Cada mañana te ves al rostro. Y a veces te gustas, ¿verdad? Dices... Pero a veces te ves y dices, ay, manochita. Y dices, ¿qué me pasó? Y luego te volteas y le dices a tu cónyuge, ¿de veras me amas? Porque el espejo refleja lo que somos realmente. Nos desnuda la ley de Dios, nos dice, eres pecador. Pero la ley nunca se dio para salvar, jamás. Porque la promesa de la salvación viene desde Génesis, no con Moisés. Solamente fue para demostrarnos lo recto, puro, santo y perfecto que es Dios y lo caído que estoy yo. Para que pudieras clamar al único que puede cambiar tu vida, que es Dios.
en la promesa de Jesús. Y Dios, mira, lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, no que él pecó, sino semejante a qué, a nosotros, con un cuerpo. Jesús habitó, se confundió entre los seres humanos. ¿Y tú crees que lo veías? Y con estas pequeñas cosas que han hecho sobre Jesús, que en la Biblia no vienen, ¿tú crees que el niño Jesús andaba así todo el día? En Nazaret. Hacía lodo y que vuela el pajarito. Hay mucha invención humana. Lo que Lucas dice de Jesús, que él crecía en estatura y en conocimiento y en influencia con la gente que lo rodeaba. ¿Y qué es que crecía? Que Jesús primero fue un ¿qué? ¿Lloró? ¿Le cambiaron el pañal? ¿Se le salió la lechita por la boquita? ¿Le dieron papilla? ¿Tuvo que aprender al baño? ¿Avisar? ¿Acabé y ya? Sí. ¿O no? ¿Fue a la escuela? Pero nunca pecó. Alguien me dijo, ¿Cristo hizo un berrinche? Qué pregunta teológica profunda. ¿Se enojó, no? Pero no pecó. A veces pensamos mal de Jesús como alguien que no tuvo emociones humanas. Una vez, estando en el juicio, le pegaron. Y no había dicho, al que te pegue. Pero él dijo, ¿por qué me pegas? Si dije algo mal, va, pero no dije nada malo. Dijo, ¿por qué me pegas? Si ella ha sido como nosotros, ¡fuego! Pero Jesús no es así. Entonces, fíjate lo que Pablo nos está creyendo. ¿Por qué estamos seguros en Cristo? Porque yo estoy seguro que no voy a perder mi salvación. ¿Porque depende de mí? ¿De quién depende? De Jesús. ¿Quién llevó mi expediente? Jesús. ¿Quién murió en mi lugar? Jesús. ¿Quién ahora me dio la justicia a mí? Jesús. Su justicia me le imputa a mí. ¿Por qué de estar temiendo que un día me voy a perder? ¿Por qué? Entonces Jesús no es suficiente. Tengamos cuidado, y no quiero, porque tengo hermanos que creen lo diferente y los amo y los respeto, pero en esta parte tengo que decirlo, no hay ninguna condenación. Y fíjate, yo les dije, es el capítulo más largo. ¿Sabes cómo va a terminar cuando nos toque? ¿Quién me podrá en el universo separar del amor de Dios? Es una pregunta retórica. ¿Quién en el universo? Dijo. Búsquenle. ¿Saben quién? Nadie. La diferencia para ti y para mí es, ¿estamos en Cristo? Esa es la gran diferencia. Estaban en nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¡Wow! Cuidado para mí en el sentido que esta iglesia cree, Río de Gracia cree, que un verdadero cristiano no pierde la salvación. Esto es lo que voy a predicar. Y no soy calvinista, ni soy porque me pongan etiquetas. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, esto es lo que alcanzo a ver. Sigamos. Porque envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? En su propia carne, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo sustitutoriamente va a la cruz y mi culpa Él la lleva y la carga en su cuerpo. Porque en el cuerpo es la expresión del pecado. Y el que nunca pecó, se hizo pecado por nosotros. Miren, por eso creo yo en mi lógica muy humana. Si Él ya pagó por todos mis pecados, si sufrió esa muerte cruenta y yo pierdo mi salvación, qué absurdo entonces. Como dijo aquel, que alguien me explique. Él dijo, consumado es. Ya no hay nada.
El acta de los decretos, tu expediente se anuló. Como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne para propósito que el requisito de la ley, porque la paga del pecado es la muerte, se cumpliera en nosotros, el que no pecó por nosotros, y ahí la ley se satisface, se cumple y dice, ya no se debe nada. Que no andamos, ok, la palabra andar es vivir. Entonces, ¿habrá evidencia de una genuina conversión o entender el Evangelio? Sí, y se demuestra en nuestra manera de vivir. Podemos hacerle al cristiano y podemos en nuestro esfuerzo vivirle, pero ¿sabes que un día se cae el teatro? Ya no puedes. Sale lo que hay. Sale lo que hay en nuestro corazón. Y termina esta parte, que no andamos conforme a la, sino conforme al Espíritu. Yo no digo que no le batallemos con el pecado, hermanos. Yo le batallo todos los días. Yo creo que tú también. Pero sí me he dado cuenta que en estos casi 38 años de caminar con Cristo, gradualmente Dios me ha convencido de cambiar ciertos hábitos. ¿Cómo? Gradualmente. ¿Qué es lo que la Biblia llama el proceso de la santificación? Vamos creciendo, ¿verdad? Vamos siendo menos inmaduros en la fe. Vamos aguantando más la presión. Antes no. Este es el proceso. Entonces, la suficiencia de Cristo. Yo creo que voy a terminar con este punto y repasamos la siguiente vez que me toque predicar. Lo que la ley era imposible de realizar, lo hizo Dios. A través de Cristo y su encarnación. Por eso la doctrina de la encarnación de Jesús es fundamental. Porque dice el apóstol Juan más adelante en una de sus cartas que aquellos que dicen que Jesús no vino en carne, esos son los verdaderos anticristos. Es importante la encarnación de Jesús, porque sin una ofrenda física que pagara por el pecado, entonces ¿cómo se cumple el requisito de la ley? Porque la paga del pecado es la muerte, y Jesús murió literalmente, no se desmayó, no le dio un váguido, Él murió. Por eso, cuando el apóstol Pablo hace un resumen del Evangelio en su primera carta de Corintios, capítulo 15, dice los 4 qué del Evangelio. ¿Se acuerdan? Cuando venimos a la cena del Señor, que les digo, el Evangelio resumido son 4 qué. Y el primero es que Cristo murió. ¿Pero por qué murió? Por nuestros pecados. Y que fue sepultado y que resucitó. Y es más, se apareció. Entonces, la carne es importante en la encarnación de Jesús. La suficiencia de Cristo, lo que la ley era imposible de realizar, lo hizo Dios a través de Cristo y su encarnación. Número 2, a través de su muerte en la cruz. Cristo no vino para distanciarse de la naturaleza humana, sino para identificarse en la cruz con esa naturaleza pecaminosa, identificarse, estoy leyendo, a fin de que el pecado de los hombres pudiera ser destruido en su humanidad sin pecado, en la humanidad de Cristo sin pecado, siendo el hecho pecado por nosotros. Lo que la ley no podía hacer, ni tú y yo podíamos hacer, lo hizo Jesús. Nos declara justos y nos declara santos. ¿Alguna vez te has considerado santo? El enmascarado de plata vas a decir, ¿verdad? ¿Te crees santo? Así como que la aureola no me ha quedado bien hoy. A veces sí, a veces no. Yo se los dije en una clase y lo dije en una predicación. ¿Sabes que después que el Evangelio llega y la Escritura dice, ¿sabes que nunca más vuelve a llamar a los cristianos como pecadores? Jamás en el Nuevo Testamento, ningún escritor bíblico, ni Jesús mismo volvió a llamarlos pecadores. ¿Sabes cómo les llamaba Pablo a los cristianos del primer siglo? Santos. A los santos que están en Éfeso. A los santos que están en Galacia. Y a los santos que están, ya sea de Toquique, en Corinto. Y luego ves la carta que les escribió. A los santos. ¿De veras santos? Dijo,
Vivan como lo que son. Ahí andaba uno, como dicen los chavos, le quitó la esposa al papá. Y en la iglesia, en lugar de corregirlo, decían, qué galán, le ganó al papá. Dijo Pablo, ¿hay santos? Pero santos diablos, no hay santos diablos. Pero él los consideraba santos. Lo que es que hay que confesar el pecado. Claro que la iglesia corrigió. Entonces la pregunta es, ¿te consideras santo? Deberías de saber que eres santo. Porque Dios te ve como santo. Eso es lo que dice la Biblia. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo de reyes y sacerdotes. Nación. Lo único santo es, como dijo Batman, santas barbaridades. No, pero tú eres considerado santo porque lo eres, no, porque Dios te ve a través de su Hijo Jesucristo y te ve como si fueras Él. Esa es nuestra posición, más no nuestra condición. Nuestra condición es que estamos batallando, pero cada vez debemos de pecar menos, hasta que un día ya no peques. ¿Sabes cuándo voy a saber que ya no pecaste? Cuando te mueras. Cuando yo vaya o tú vayas a mi funeral, dices, ahora ya está bien santote. Ya, imposible de pecar, porque nada inmundo puede entrar a la presencia de Dios. Y terminando este punto ya para irnos es así como la muerte en la cruz, Jesús pagó nuestra condena y se pagaron todas las infracciones o pecados que el ser humano ha cometido contra Dios, expresadas en la ley moral. Justificados, declarados justos en Cristo. Ahora Dios me transfiere esa justicia, me la transfiere a mí por medio de la fe. Las exigencias justas de la ley de Dios se han cumplido a nuestro favor al confiar en Jesús, ya que ahora no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, o se espera que tú y yo ya no sigamos nuestra naturaleza pecaminosa. Y piensa en alguna de las infracciones más comunes que tú practicabas, no me la digas, pero piensa en una que sabes que ese es tú, como dicen, el talón de Aquiles. Y no les cuento la mitología de Aquiles porque está muy interesante. Pues ya luego la sabrán. ¿Cuál es tu...? Hay una película, Mi villano favorito, ¿verdad? ¿Qué película? ¿Tendrás un pecado favorito? Silencio. Yo sí lo tenía, o todavía sé que esa es mi debilidad. Yo digo, no te expongas. No. Pero hay un pecado que con ese me sentía, para esto soy bueno. Piensa y llévalo a la cruz de Cristo todos los días. Porque hay uno. Y Pablo dice, y aprovechándose de mí el pecado, me hizo caer. Pero uno es débil y te expones, entonces viene la ecuación perfecta. Porque los que viven conforme a la carne, y aquí está la clave. Vayan al texto, por favor. Aquí está la clave. Pablo te va a dar la clave para el éxito. Si es vivir en Cristo, pero yo ya estoy en Cristo. Ya. Ahí me dejo ir, que al cabo que ya estoy en Cristo. ¿Ya vieron el versículo? Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Cuál es tu pecado favorito? ¿Y dónde empieza la batalla? En la mente. No, es que mi pareja es el peligro. El hermano que no me saluda, por eso peco. ¿Es fácil culpar a otros? Si cambiara la iglesia, si mi viejo fuera otro, si mis hijos, no, vas a poder. Pero el mayor peligro y la mayor lucha está en nuestra mente, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen las cosas en las...
¿En dónde? Ponen pero la mente en las cosas de la carne. Ya tenemos el objetivo claro. ¿Cuál es mi interés? ¿Dios o lo que yo quiero? Debería de ser Dios. Pero nos damos cuenta que muchas de las actividades que hacemos, que no necesariamente son malas, están centradas en mí. Mis placeres. Lo que a mí me gusta. Lo que yo quiero. Mi agenda. A mi modo. Espérate, Dios. Ya va el tiempo para ti. Ya viene el domingo. Aguanta. Ya. Y ya te di 2 horas, ¿eh? Tampoco seas goloso. Cuando Dios quiere toda nuestra vida. Y la lucha está en nuestra mente. Porque ponemos las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Miren, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida, pero no solamente vida, es paz. La mente puesta en el yo se vuelve enemiga de Dios, con todo respeto y con todo mi amor. No quiero ser grosero. Su lealtad no es conmigo ni con Río de Gracia. ¿Se están equivocando? Si a veces piensan que nuestra autoestima como pastores depende de que ustedes vengan a la iglesia o no. Que sí me afecta cuando no vienen, se los digo sinceramente. Sí me afecta cuando no vienen. No me siento contento. Y a veces, ¿qué pienso? ¿Qué estás haciendo, Saúl? Se me hace que tú eres el problema aquí. Se me hace que nomás no das una, cuate. A veces pienso. Pero al final de cuentas, cuando nuestra agenda y nuestra vida, y que no necesariamente es mala, se va al yo, dice Dios, te estás alejando de mí. O te puedes volver enemigo mío. Y no es así. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacer. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es la inversión de tiempo, de pasiones y deseos. Ahora, no me malinterpreten. ¿Es bueno hacer cosas allá afuera? Sí. ¿Es bueno trabajar? ¿Vacaciones? Váyanse de vacaciones. ¿Pueden estrenar un carro? ¿Pueden comerse un buen corte de borrego? ¿De res? Sí. ¿Una buena copita de vino tinto? ¿Por causa de sus enfermedades? Sí, pero otros no tomamos ni poquito porque ya sabemos de qué pata cojeamos. Mejor no le damos. ¿Una buena película? Sí, El Conjuro 4. No vayas a eso. No. ¿Examinarlo todo? Es lo bueno. ¿Una buena película? Todo me es lícito, ¿no? Pero no me conviene. Si vamos, ¿dónde está nuestra mente puesta? Ponte de pie. Vamos a terminar leyendo lo siguiente para no irme porque la próxima semana es especial. 2 maneras de pensar y quién controla la vida de las personas. Pablo terminó lo que acabamos de leer. Si no has completado la lección, vela en el video. Los que están controlados por la naturaleza pecaminosa piensan solo en las cosas temporales. ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo en la carne? Cuando la mayor parte de mi vida se centra en las cosas temporales aquí y no le invierto las cosas espirituales. Yo le dije a gente que vino a tomar un curso el jueves que hay una gran tensión entre lo urgente y lo importante. Y la mayoría de nosotros vivimos en lo urgente y dejamos a un lado lo importante. Cuidado, porque ahí podemos fallar. ¿Qué es más importante, la vida espiritual o la vida temporal? Espiritual. ¿A qué deberíamos dedicarle más tiempo? Y no te estoy hablando que vengas a todas las reuniones de Río de Gracia. No, aquí no es eso. Sino que mi relación personal con Cristo a través de la oración, la lectura, la comunidad sea cada vez mayor y mayor. Eso es invertirle a tu vida espiritual. Porque lo carnal o lo temporal se va a quedar aquí.
Y si vieras qué San Quintines se hacen a veces en las familias, hasta por las vajillas de las abuelitas. ¿No has visto peleas hasta por el sartén? ¡Por un sartén! Yo ya les digo, cuando me entierran con todo, no les dejo nada. ¿De qué me va a servir? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada, nuestras energías? Todas las luchas del ser humano se centran en la mente. La mente carnal, y lo explico la próxima semana, bueno, la próxima vez que nos veamos porque va a predicar otro hermano. Concluimos esto, iniciamos la segunda parte o tercera parte del capítulo 8. ¿Listos? Cierra tus ojos. Piensa en esto antes de irte esa mañana. ¿Dónde estamos centrando todas nuestras energías? ¿Hacia dónde está apuntando tu mente? Pero no olvides una cosa maravillosa, que en Cristo estás seguro. Esta realidad debe traer paz a tu vida y a mi vida. Por eso dijo que los que están en Cristo traen vida y paz. Y una de las cosas que me gusta de la palabra paz es la palabra como la que si alguien se llama Irene, eres paz. Esa es la palabra griega, nos la recordaba Moisés el viernes. Pero no solamente es esa tranquilidad, libre de conflictos y de un estado de armonía y de bonanza. Pablo iba más allá con la paz. Y él quiere recordarte que estás libre del conflicto universal y cósmico. Porque él dice, éramos enemigos de Dios. Todos nosotros estábamos enemistados con él. A veces conscientes y a veces inconscientes, y hacíamos lo que por naturaleza nos salía bien. Mas Cristo es nuestra paz. Y no solamente vino a darte una paz campechana, como algunos dicen. Quitó la enemistad entre Dios y tu persona y mi persona. Se firmó el tratado de paz bélico. Y el justo juicio que deberá de caer sobre ti y sobre mí. Hoy se abre una puerta diferente a los que están en Cristo y vas a ver lo que Pablo va a enseñarnos la siguiente vez. De un estatus legal. Por eso la pérdida de salvación es como si tú volvieras a hacerte un criminal cuando Jesús ya pagó por ti, por mí. Y a Él te cambia el estatus legal y jurídico a un estatus relacional de hijo. Y los que somos papás, sabemos que aunque nuestros hijos sean lo que sean y se equivoquen, siempre los vamos a amar. Y siempre los vamos a perdonar, aunque tengan que pagar las consecuencias de sus decisiones. Y es algo que mis hijos y tus hijos deben saber. Siempre te voy a amar. Y siempre te voy a perdonar porque eres hijo. Y eres hijo amado. Y tienes un padre. Dijo, cuando oren, díganle, Señor juez del universo, Señor regente, Padre nuestro que estás en el cielo. Él ya pagó. Vive en Cristo. Atrévete a profundizar en las aguas del Espíritu y ve cómo Dios va a transformar lo que muchos descalificaron en una ofrenda grata de olor fragante que subirá a Dios y diga, ese es mi muchacho, ese es mi muchacha, ese es mi hijo. Qué feliz estoy. Porque es esa imagen de Jesús que cuando vea completada la redención dijo, valió la pena, mira qué chulada dijo usted. Y llegues y te abrace y te diga, hijo, llegaste a casa. Señor, gracias por la seguridad que tenemos en Jesús. No hay ninguna condenación. Y Pablo va a cerrar este gran capítulo, que nada en el universo nos puede separar de Jesús.
Y lo que hoy quiero que te lleves como aplicación es, Señor, yo quiero estar en ti. Quiero estar en ti todos los días. Porque entonces recordarás las dulces palabras de Jesús que te dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y escuchan mi voz. Y nadie las arrebata de mi mano. Y que vivas en esa seguridad. Señor, gracias por tu palabra. A ti la gloria en nombre de Jesús. ¿Lo decimos? Dan un aplauso al Señor porque les vemos.